Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Dedicación del templo. Esdras 6, del 13 al 22. Entonces Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Bosnai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Aleluya. Ayer yo les hablaba sobre el tema los decretos de Dios, y hoy cuando leemos acá dice por orden del Dios de Israel y por mandato. En el original las dos palabras que usan es decreto, pero se pronuncia diferente. Los hebreos le dan una pronunciación diferente a la misma palabra cuando es un decreto de Dios y cuando es un decreto de los hombres. Ellos hacían esa diferencia, y desde luego la palabra de Dios, que es la única infalible, ellos le daban ese peso, esa gloria. Amén, que nosotros debemos hoy también darle. Y cuando dice acá, hicieron puntualmente, la Biblia incluye este tipo de detalle. El Espíritu Santo permite para que entendamos que las cosas no deben ser a medias, hechas a medias, ni con dejadez. Puntualmente. Cuando vemos también la construcción del primer tabernáculo, la Biblia usa una palabra, dice en obra primorosa. Y dice que Moisés hizo cumplidamente cada uno de los detalles que Dios le mandó hacer. En otra palabra, Dios es un Dios detallista. También el tema que estamos hablando hoy dice dedicación del templo. Fíjese que no dice inauguración del templo, porque la palabra inaugurar viene de usar la raíz augurio, y los agoreros, ¿verdad? De esa que viene la palabra inaugurar, porque habla de un augurio. Entonces usted va a ver que la Biblia cuando habla no dice inaugurar, sino que dice dedicar, que es la palabra hebrea que se refiere a encomendar a Dios, a dar gracias a Dios. Esa es la diferencia. Así que si usted usaba la palabra inauguración, tal vez usted mejor va a querer usar la palabra dedicación. Amén. Esa es siempre la que se usa para la casa de Dios. Otro detallito rápido que le comento es que cuando Dios le permita a usted tal vez comprar una casa o un carro, una cosa, es bueno uno hacer un acto de dedicación. Aunque sea usted mismo, usted le dice, Señor, yo te doy gracias y dedico esta casa, este carro, esta familia para ti. Eso es la dedicación, ¿verdad? Tú le estás diciendo, lo que tú me das, Señor, yo lo pongo a tu servicio y va a ser siempre para gloria y honra de tu nombre. Amén. Así que eso se refiere a la dedicación. Muy bien, vamos a empezar a leer. Entonces, en el verso 15, que dice, esta casa fue terminada al tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado de Darío. Fíjese, pasaron 20 años desde que ellos empezaron la construcción hasta que la terminaron. Y al fin ya tenían la casa, había sido detenida por unos reyes, pero luego pasó algo en Asiria. Hubo una reina que fue destituida y ascendió al trono una princesa de Jehová llamada Esther. Y entonces en Babilonia también otro rey. Dios muda los tiempos. Otra cosa media extraña que le voy a decir de la dedicación. Pasaron 20 años, ¿verdad? Hubo un aparente retraso. Pero usted sabe qué, cuando usted lee el primer grupo de gente que salió de Babilonia de regreso, no salió a los 70 años, sino que hubo un grupo que salió antes y ellos empezaron a construir, pero por unos retrasos que hubieron, la obra no se terminó sino hasta el año 70. El altar, el culto del altar no se restableció sino exactamente hasta los 70 años, y en el año 70 ya había un altar de nuevo en Jerusalén. Amén. Las profecías de Dios, aún las adversidades que Dios permite en nuestra vida, tienen un tiempo,
Por eso Pedro decía, esta leve y momentánea tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hay cosas en tu vida que el Señor permite, buenas y malas, y las dos son temporales. Las cosas buenas en este mundo son temporales y no debemos aferrarnos a ellas. Las cosas malas también tienen fecha de caducidad. Amén. Tú puedes ver una situación difícil que te llegue y señalarla con el dedo profético de Dios y le dile, tu tiempo es determinado por el tiempo de Jehová. No tienes autoridad ni parte sobre mí, en el nombre de Jesús. Y esto también nos recuerda lo que sucede en la lectura de hoy. Ellos terminaron, pero ¿cuándo fue que terminaron? Durante la época de, los judíos le llaman la Pascua, en inglés se dice Passover, pasar por alto, es decir, durante la Semana Santa. Fue en este tiempo que el pueblo de Israel salió de Egipto y fue libertado. Y Semana Santa, yo le voy a recomendar que usted se lea Levítico 23 para que conozca las 7 fiestas judías. La Semana Santa es la primera, que marca la salida del pueblo de Israel de Egipto. ¿Y cómo se conmemora? Sacrifican un cordero, comen panes sin levaduras y comen hierbas amargas. Las hierbas amargas representan lo que le dieron a Jesús en la cruz del Calvario y los sufrimientos de él. El pan sin levadura representa un cuerpo sin pecado, por eso Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y la sangre representa la expiación, el pago que fue hecho en la cruz del Calvario. Usted a veces escucha hablar palabras como expiación, redención, justificación, y uno no entiende. Yo se lo voy a resumir para que entienda. Mire, la palabra expiación se refiere al pago, a la multa que debe ser pagada. Ok, si tú estás preso y alguien quiere rescatarte, tiene que ir a pagar la expiación. Y cuando tú eres libre, eso fue lo que hizo Cristo, pagó. ¿Y cuál era el precio de nuestra liberación? Su vida, su sangre. Entonces, la expiación por mi liberación fue Cristo. El cielo, Dios, puso a su Hijo y me sacó a mí libre. Y dejó su Hijo en la tumba y su Hijo resucitó porque no tenía pecado. Y el diablo y su demonio no pudieron retenerlo porque no tenía pecado. Así que a eso se refiere expiación. Tú estabas preso y el cielo pagó un precio muy alto por ti. Luego viene redención. La palabra redención significa cancelación de deuda. Cuando usted tenía una deuda y la cancelaba y tenían que ponerle un sello diciendo no debe nada, a eso se refiere. Porque delante de Dios fuimos declarados redimidos, sin deudas por el pecado, y el diablo y la culpa ya no tienen autoridad contra ti, contra mí, porque tú y yo somos redimidos. Pero luego viene la otra palabra, justificación. La justificación es cuando un juez, después que le pagaban la deuda y ya el prisionero pagó y tenía que declararlo libre porque ya él no debe, y verificaban que es verdad que no debe, el juez tenía que coger un martillo y golpear y decir justificado, lo declaro sin defecto, él es un hombre libre, reconciliado, en paz, aleluya. Hay un himno muy lindo que dice, declaro el poder de la sangre de Cristo, soy libre, soy salvo, amén. Eso sucede, a eso se refieren esas 3 palabras. Le voy a continuar leyendo la lectura de hoy. En el verso 14, ¿verdad? Dice, perdón, el verso 15, esta casa fue terminada al 3er día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Como le decía, el mes de Adar se refiere al mes entre marzo y abril, que es cuando cae la Semana Santa. Dice el 16. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros. Usted dirá, wow, mucho, 100 becerros, 200 carneros. Cuando usted lee Salomón sacrificó 22,000 becerros y 120,000 carneros. O sea, fue una cosa increíble. Y era que cuando Dios, ustedes leen Deuteronomio 27, que Dios le había dicho a Moisés, cuando el pueblo de Israel entre a la tierra prometida, tienen que edificar un altar en el lugar que yo le diga, no en cualquier lugar. Y en ese lugar, en las piedras, tienen que escribir la ley. Y los hijos de Israel tienen que venir de las 12 tribus a ese lugar, que ese lugar fue Jerusalén. Y Dios dijo, ahí en piedra que se escriban los mandamientos. Y cuando ellos venían de todas las
tribus llegaban a Jerusalén, sus hijos veían ahí la ley escrita. No había Biblia de papel, pero la veían ahí escrita. Y ellos tenían que tener unas ofrendas, unas primicias y unas cosas. Y de esas ofrendas había una parte, ¿verdad?, que se quemaba y que se dedicaba y que se entregaba a los levitas. Pero había otra parte que ellos se la comían, porque Dios dijo que la ofrenda tenía que ser traída a su casa y ellos, en presencia de Dios, comían de la ofrenda que le trajeron a Dios. Como quien dice: Señor, reconocemos que esto es por ti. Como dice esa alabanza: todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Y en ese lugar Dios decía: vengan y cómansela aquí para que recuerden quiénes son ustedes, de dónde yo los saqué. Y el pueblo hacía eso, lo hacía con sus hijos, y así ellos aprendían gratitud. ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestros hijos? ¿Cómo le estamos enseñando a ser agradecidos con Dios? Amén. Continúa diciendo el verso 17: y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos, a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, como está escrito en el libro de Moisés. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Y todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos, los sacerdotes, y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de la gente de la tierra para buscar a Jehová Dios de Israel. Usted ve, en la Pascua se hacía esa gran celebración donde la gente traía sus ofrendas, una parte era dedicada a Dios y otra parte comían ahí y hacían un servicio de acción de gracia. ¿Recuerda lo que hizo Jesús la noche antes de morir? Él reunió a sus discípulos y lo invitó también a una cena de acción de gracia. Solo que en esa cena no hubo un cordero. El cordero era él mismo, estaba sentado en la mesa. Él tomó pan y lo partió y dijo: este es mi pan, que por vosotros es partido. Y tomó la copa y la alzó y dijo: esta es mi sangre, que por vosotros es derramada. La próxima vez que te sientes con tu familia en una mesa, no sencillamente empieza a comer y te olvides. Toma un momento para decir: mis hijos, vamos a dar gracias a Dios. Recuerda el día que el Hijo de Dios se sentó en una mesa junto a los suyos y dio gracias. Recuerda el día que no había panes para tanta gente y lo primero que hizo el Hijo de Dios fue que tomó los panes y los peces y los bendijo. Nosotros nos sentamos en una mesa, no bendecimos los alimentos, no damos gracias. ¿Qué dirá el cielo con respecto a eso? El devocional de hoy nos manda a estar agradecido. Te invito también a que lea la historia que está en la parte escrita, que habla de un soldado coreano que estaba en la guerra, estaba en entrenamiento, y le dijeron: la primera semana de entrenamiento ustedes no pueden venir al culto. Y él preguntó: ¿por qué? Porque no le va a dar tiempo bañarse, venir de entrenamiento, bañarse y estar listo para la segunda. Y dice el soldado que él se tragó la comida y se fue sin bañar corriendo, lleno de lodo, y se metió en la iglesia del ejército. Y que cuando llegó sintió una presencia, una gratitud tan grande que solo se derramó a llorar. Y él decía: yo no sé cómo es que hay gente que pueden ir a la iglesia y sencillamente sentarse. Un corazón agradecido cuando llega a la casa de Dios está loco para adorar y para bendecir su nombre, para presentar su mejor alabanza a Dios, para comer, porque la Biblia dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Hay un alimento espiritual que es servido en la presencia de Dios en su casa. Amén. No te lo puedo explicar en este corto tiempo, pero uno cuando va a la iglesia y uno entra en esa intimidad de Dios, el alma sale satisfecha, el corazón regocijado. Tú no puedes entrar a la casa de Dios y salir como entraste, porque hay un alimento especial, pan del cielo es servido ahí. Amén. Y dice la Biblia en el verso 21, comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio. Y el 22 dice: y celebraron con alegría la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa del Dios de Israel. Le quiero concluir con otra recomendación. Yo les pido que usted se lea los salmos del 113 al 118. Le llaman los salmos de la Pascua.
Esos salmos se leían, los dos primeros, el 113 y el 114, se leían antes de partir el pan, de comer la Pascua, y los otros se recitaban después. Usted se imagina que usted y yo no aprendamos esos salmos de memoria y podamos recitarlo. Yo le voy a leer, aunque sea una porción de los primeros dos, del 113 y el 114. La gente se sentaba allí, venía de todas las tribus, y se sentaba y celebraba la Pascua. Y el Salmo 113 dice, por ejemplo, alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde donde sale el sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones. Ustedes ven, ellos están dando gracias. Y dice el 5, ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se siente en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso del muladar, porque ellos estaban diciendo, yo me acuerdo quién era yo y de dónde tú me levantaste. ¿Entiendes? Y el verso 8 dice, para hacer sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. ¿Sabe Dios, Ana, cuando iba a la casa de Dios con su esposo y ella era estéril? Esta era una de las cosas que ella recitaba allí en la fiesta. Aquí dice, papá, que tú haces habitar en familia al estéril. Aleluya. ¿Sabe Dios? Ella en su lloro recitaba este salmo. El Salmo 114, que es el otro que se lee antes de la cena, porque dice la Biblia que Ana, después que le dieron la palabra, se levantó y comió y no estuvo más triste. Amén. Yo no estoy diciendo que fue exactamente en tiempo de Pascua, pero le estoy diciendo, después comió, lo que ella comió fue esas ofrendas que se llevaban a la casa y delante de la presencia de Dios se comía. El Salmo 114 dice, cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario, e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás, los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. Eso es alabanza, eso es enseñar a los hijos, esto fue lo que Dios hizo. Y el verso 5 le hace una pregunta y dice, ¿qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh monte, ¿por qué saltasteis como carnero, y vosotros collados como corderitos? Dice el mismo Salmo, a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de agua y en fuente de agua la roca. Amén. Esos son solo los dos primeros. Y yo estoy seguro que usted ha escuchado en la iglesia Renuevo cuando cantamos que tuviste, oh mar, que huiste, y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. A la presencia del Señor tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Israel. Amén. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Esposa querida. Y concluimos diciendo con la que dice Isaías 12, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Grande es nuestro Dios, y toda gloria y toda honra sea para Él en todo tiempo. Que Dios nos continúe bendiciendo, familia querida. Amén. Quiero invitarle a que los que puedan tomen este viernes para estar en la presencia de Dios. El hombre fue creado un viernes y el mundo le enseña que el hombre tiene que corromperse los viernes de bebedera, y no. El Dios creó al hombre un viernes. Y los viernes conmemora el día que Dios creó. El hombre tiene que ser agradecido. Y en vez de buscar emborracharse y cosas, no. Dedicar templo para Dios en tu casa, en tu vida, que es el primer templo para el Señor. Dios te bendiga. Dios te guarde. Amén.